Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos varias informaciones que transmitirle a nuestro pueblo, producto del anuncio, sobre todo, de lo que es la realización de las auditorías. Gracias. La realización de las auditorías que se aprobó y que se comunicó en cadena nacional hace 2 noches atrás. Muchas gracias, Eliana. El día jueves, exactamente en la noche. En primer lugar, nosotros queremos ratificar el hecho de que queríamos, y era nuestro, no solamente nuestro deseo, sino de gran parte del país, el tema de la verificación de todo lo que era las cajas que estaban en el proceso de votación. Es decir, no solamente el 54%, sino el 46% como finalmente se aprobó. Y les queremos mostrar los resultados de 2 encuestadoras muy reconocidas, muy recientes además, la empresa Data Analysis, porque esto es importante para nosotros mostrarlo, porque esto refleja que realmente lo que significaba abrir las cajas, contar las papeletas, para todas, era un sentimiento y una expresión nacional, no solamente del Comando Simón Bolívar y nuestro candidato. Bueno, esto fue una encuesta que se hizo entre es una encuesta tracking que llaman, del 17 de abril al 19 de abril. Se entrevistaron 657 personas, aquí como verán, y vamos a hablar ya de sus resultados, ¿no? Permisito, con respecto a la auditoría de los votos en las elecciones del 14 de abril, que fue lo que se aprobó, repetimos, la auditoría de la votación. Miren, el 58.2% de la gente está de acuerdo y pensaba y piensa que hay que auditarse todo lo que fue el proceso de votación. Es decir, estamos hablando de casi el 60% de los venezolanos que ratifiquen lo que ha sido nuestra solicitud de que se cuenten las papeletas, o que se cuenten todas las papeletas y que se haga auditoría de todos los votos, voto a voto, como ha sido nuestra propuesta desde el primer día con Enrique Capriles. Pero no solamente eso, miren esta, 70% de la gente dice que Capriles está en su derecho de solicitar que se cuenten todas las papeletas. 70%. En paz y sin violencia, como verán aquí en la gráfica de Data Analysis, de una encuesta reciente a nivel nacional. Con respecto a los resultados electorales, aquí tenemos varias portadas que no son de importancia. Fíjense esto, la evaluación de la gestión de la propuesta de Capriles, es decir, lo que estamos haciendo para garantizar que el voto sea respetado. Y repetimos con esto, nuestra posición es que el voto sea respetado, que la voluntad popular sea acatada, que lo que diga el pueblo en las urnas sea expresado en los resultados de la votación. El 51% de los venezolanos están de acuerdo con lo que está haciendo Capriles y el 37.8% no. Es decir, que piensan que no se debería de buscar el camino, como mostramos ahorita, del 60%. Ahora fíjense esta gráfica que refleja los resultados de la gestión después de el domingo para el señor Nicolás Maduro. Estamos hablando que el 62% de la gente piensa que estos primeros días después de la elección o han sido malos, o muy malos, o regulares. Estamos hablando que solamente el 37.7% apoya lo que ha sido en los primeros días del señor Maduro. Recordemos que, por ejemplo, el presidente Chávez fue electo con 54% de los votos, pero el momento que asumió tenía 75%. Estamos hablando de 37.7% de los venezolanos. Pero no solamente esa encuesta, también mostramos la encuesta Delfos de Félix Seijas, que también del 16 al 18 de abril, es decir, muy reciente. Fíjense esto, y esto ratifica lo que ha sido nuestra lucha. 61% de los venezolanos piensan que la posición o la solicitud nuestra es justa. Es justa de que se abran las cajas, 61%. Pero lo que es más insólito de esto es que el 34% de los chavistas piensan que nuestra solicitud es justa.
es decir, gran parte de lo que es el pueblo oficialista. En total 61% de la población de los venezolanos. Esta misma, ¿cómo evaluó las primeras horas de gobierno del señor Maduro en la presidencia? Después de la elección, estamos hablando de que 61.5% de la gente piensa que no ha sido buena ni muy buena su gestión. Es decir, que 39%, 38.5% coincide con este análisis. Piensa que solamente apoyaría los primeros días de lo que ha sido la gestión del señor Maduro o su comportamiento después de las elecciones. Mostramos esto porque ratifica lo que ha sido nuestra posición desde el primer momento de por qué teníamos que dar esa lucha para abrir las cajas tal cual lo anunció el Consejo Nacional Electoral en días anteriores. Ahora, ¿qué es para nosotros la auditoría ciudadana? ¿Qué es para nosotros no? ¿Qué está escrito en la ley? Lo que se refiere a auditoría ciudadana. Y me permito leer para que todos estemos claros. De acuerdo con el artículo 156 de la LOPRE, entre comillas, la auditoría es la verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral. Como hemos indicado en otras ocasiones, nuestra solicitud al CNE se refería a contar cada voto, uno a uno, una persona, un voto. El artículo 437 del reglamento señala que la verificación ciudadana tiene por finalidad verificar la correspondencia entre los datos producto del acto de votación. Eso es lo que está establecido en el reglamento. Referidos al número de votantes y observaciones reflejadas en el acta de escrutinio con relación al proceso de votación desarrollado durante el evento electoral. Por lo tanto, la verificación se extiende a todos los datos producto del acta de votación. Esto permite sostener que la verificación ciudadana no se limita solamente al contraste entre comprobantes y actas de escrutinio, sino a los otros instrumentos que están en la ley como datos producto del acto de votación. El cuaderno de votación es el único instrumento electoral, según los artículos 316 y 317 del reglamento, que certifica cuáles fueron los electores que sufragaron. Este dato también se refleja en el acta de constitución y del voto. El acta de verificación ciudadana, que es lo que se aprobó y nosotros ratificamos que estamos de acuerdo con lo que se aprobó anteanoche. La auditoría de la vía verificación ciudadana del 46% y de una gran parte del 46% restante de las mesas de votación. El acta de verificación ciudadana del CNE expresamente indica los siguientes elementos: electores según cuaderno de votación, cantidad de comprobantes depositados y conteo de votos válidos y nulos. Nótese que el acta no alude a los datos del acta de escrutinio, pues el contraste entre el acta de verificación y el acta de escrutinio es un proceso posterior. Lo mismo podemos decir sobre otros datos como la verificación de fiabilidad de huella, y esto es importante. El día 9 de abril a las 12:51 fue ratificado por la presidenta del CNE lo que era una solicitud que se ha hecho durante otros procesos, lo que es la auditoría de la verificación de la huella, que también, previo a la elección, fue aprobada y que también nosotros, por supuesto, como es nuestro derecho ciudadano, nosotros no estamos pidiendo más allá de nuestros derechos, va a ser usada en la respectiva auditoría. Ahora bien, nosotros sí queremos aquí denunciar varias cosas. En primer lugar, lo que ha sido la persecución a los empleados públicos. O sea, que había una persecución a todos los empleados públicos o a muchos empleados públicos, de una persecución realmente inaudita. Aquí quisiera mencionar, y esto no son interpretaciones, esto es un tuit, y lo menciono. Diputada, saludo diputada, Odalis Monzón, del Consejo Legislativo del Estado Vargas. Leo textual, su Twitter. Comencé a meter lupa aquí en Vargas. Muchos que están en las misiones sociales e instituciones están tocando cacerolas. Después no pidan cacao. Otro. Ahora más radical que nunca. Y tú que eres una que vive en las viviendas que construyó el presidente, también eres una escuálida opositora. Haciendo referencia a otra persona que había escrito un texto. Pero no solamente esto, quiero pasar a leer el mensaje de texto que fue enviado a los empleados de CanTV y PDVSA.
Lamento profundamente por todo aquel que entra en este millón de votos que votó por el presidente Chávez y el domingo votó por Capriles. Y algo más de traidores que beneficiándose y trabajando para el gobierno lo traicionó. No se puede ser tan desleal con quien directa o indirectamente se beneficia. Ojalá, así como votar en contra de Maduro, tengan el coraje de renunciar a sus puestos y largarse a las filas opositoras a las que pertenecen. Y dejen de engañarnos haciéndonos pasar por chavistas. No sean hipócritas y falsos. Reciben cestatiques y traicionan. Reciben techo propio y traicionan. Cobran su sueldo y traicionan. Tengan ideología propia. Saquen al opositor que llevan por dentro. Ya sabemos quién es quién. La revolución es para el revolucionario y no para el traidor. Esto es un mensaje de texto de una institución pública. También tenemos aquí mensajes hacia los empleados de PDVSA, que están por acá, mensajes formales en la página de PDVSA, ¿no? Todo esto lo mencionamos aquí porque todo esto forma parte de violaciones importantes a los derechos humanos. Y, por supuesto, violaciones como el voto es secreto, entonces ahora quieren buscar otros mecanismos. Como nadie sabe por quién vota, y por eso es que tuvieron que usar, como hemos visto en muchos videos, el voto asistido, obligándolos a muchos empleados públicos a votar por una tendencia definida, si no los amenazaban, como vemos en esos mensajes que estamos mencionando. Esto es jugar con la dignidad del ser humano. Aquí el voto, según la Constitución, es secreto. Y aquí cualquiera puede tener libertad de conciencia para ver por quién vota en cualquier elección, una presidencial sobre todo. Y perseguir, amedrentar, buscar, amenazar con lo más digno que tiene el ser humano, que es su conciencia. Su conciencia, creemos que no solamente es una falta y un delito de los derechos humanos, sino también habla de la desesperación de muchos. A todas aquellas personas que se sienten perseguidos, que son empleados públicos, que tienen una misión y que se sienten perseguidos por este tipo de acciones, nosotros no los vamos a dejar solos. Ustedes cuentan con todo el equipo del Comando Simón Bolívar. Aquí vamos a darle unos correos electrónicos para que puedan hacer sus denuncias. denuncias@comandosimonbolívar.com y la otra, pruebas@comandosimonbolívar.com. En esta última, repito, pruebas@comandosimonbolívar.com, le pedimos que nos manden fotos y videos identificados como estado, municipio, fecha y centro de votación, si hubo alguna irregularidad en algún centro de votación. En fin, que nuestra lucha continúa, como lo dijimos al principio, por lo que es el voto transparente de nuestro pueblo, o sea, porque lo que pasó el domingo se refleja en los votos. Es por eso que se logró la auditoría ciudadana. Nosotros estamos preparándonos para esta auditoría, tal cual lo dijo la presidenta del CNE, que ratificamos y por supuesto apoyamos, como lo dijo Capriles hace 2 noches atrás, que apoyamos la realización de esta auditoría, y como mostramos las encuestas, que no era simplemente una solicitud de un candidato ni de un comando, sino que gran parte del país, incluyendo a los que están con el oficialismo, comparten la necesidad de que se abran las cajas, algo muy sencillo como eso. No solamente aquí en Venezuela, en el mundo también lo ha solicitado. Desde el punto de vista de la misma Comunidad Europea, otros países, etcétera. Es decir, que hay mucha sensibilidad con este tema en el mundo, pero más allá del mundo, los venezolanos, mucho más de la mitad de los venezolanos piensan que esto es lo justo. 70% de los venezolanos piensan que lo justo es que se abran las cajas, como mencionamos en la encuesta. Por eso ratificamos la decisión del CNE hace 2 noches atrás. Ahora, todo esto va a tener un equipo, como es lógico. Se nombró una auditoría, nosotros la avalamos, entendemos que el otro comando también la avaló, porque el mismo Maduro lo dijo el domingo 14 de abril en la noche, y después sus voceros también lo han repetido. Y queremos nombrar aparte lo que va a ser el equipo auditor, es decir, el equipo que va a estar en las auditorías ciudadanas que se comienzan la semana que viene, por información de la propia presidenta. El equipo lo va a coordinar
aquí está a mi derecha, Ramón José Medina, va a ser el coordinador de todo el equipo, y también va a estar en este equipo coordinador Liliana Hernández, Carlos Vecchio, Enrique Márquez y por la parte técnica Vicente Bello. Tanto Liliana como Enrique como Carlos formaron parte del equipo del Comando Simón Bolívar en el Consejo Nacional Electoral. También vamos a tener abogados como Gerardo Fernández, Gerardo Ulay, Enrique Sánchez Falcón, Gustavo Tarre, Juan Rafali. Bueno, aquí hay una gran cantidad de abogados que lo vamos a hacer obviamente público. Y los técnicos, que va a estar Vicente Bello a nuestra derecha, que es el coordinador, Marco Tarre, Ramón López, Miguel Cañas, Carlos Genatio, Enrique Martínez, María Teiza. Ellos van a estar como parte del equipo técnico para toda esta auditoría. Adicional a esto, por supuesto, todo lo que son nuestros coordinadores de unidades electorales en cada uno de los estados, porque fue una elección nacional, y todo lo que se refiere a el resto del equipo que hace falta para las auditorías técnicas. Nosotros hoy queríamos dar esta información, primero ratificar lo que hemos dicho muchas veces, de que la lucha es para saber exactamente lo que pasó ese día. Y si el 70%, como mostramos en las láminas, le da tranquilidad y piensan que es nuestro derecho justo el solicitar que se abran estas cajas, que se abran todas las cajas, como ya fue aprobado, entonces esa encuesta ratifica lo que ha sido nuestra lucha y lo que el mismo CNE aprobó hace 2 noches atrás. También nosotros, por supuesto, ya estamos preparando nuestra propuesta de protocolo para la auditoría. Eso no lo vamos a anunciar hoy. Eso ya va a ser parte del trabajo que se va a hacer dentro del Consejo Nacional Electoral con los técnicos del CNE y también, por supuesto, asumimos con los técnicos del otro comando. Tiene que haber un protocolo de auditoría. Todo esto a partir de ahora lo va a coordinar Ramón José Medina y con todo el equipo de venezolanos y venezolanas que lo que están buscando es justamente defender la verdad de lo que pasó el domingo y tal cual son nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos fundamentales, nosotros estamos actuando tal cual está conforme a todo lo establecido en la ley. Nosotros de allí no nos van a sacar, nosotros creemos que la auditoría ciudadana es un paso muy importante que se logró, que por supuesto de allí veremos exactamente qué fue lo que sucedió el domingo y comienza una nueva etapa. Y con esto sí, y cierro. A partir de ahora comienza una nueva etapa, Capriles lo dijo antenoche, el día jueves en la noche, una etapa donde vamos a hacer esta auditoría, donde por supuesto vamos a revisar tal cual es nuestro deber con nuestro pueblo, cada una de estas cajas que se van a abrir y por supuesto después en función de esa auditoría seguiremos con nuestros pasos legales tal cual establecido en las leyes respectivas. Nosotros nadie nos saca de la ley, eso sí, vamos a luchar como siempre hemos luchado para defender lo que es la voluntad popular. Que se sepa qué fue lo que pasó. Que se sepa qué fue lo que pasó el domingo y para eso es fundamental la apertura de las cajas y la apertura de ese 46%. Que no son 18.000, son 12.000, sí, pero en esos 12.000 están las mesas que nosotros sabemos que hubo presuntos irregularidades el día de las elecciones. Y por eso es que se logró lo que es la auditoría. Y ratificamos que aceptamos y apoyamos la decisión del CNE de comenzar la verificación ciudadana la semana que viene. Ya estamos preparados desde el punto de vista de los técnicos, desde el punto de vista, por supuesto, de la organización interna y también desde el punto de vista legal con respecto a esta auditoría. No sé si hay alguna pregunta. Esto debido a quizás la diferencia entre las declaraciones en cadena electoral del Poder Electoral de la presidenta Tibisay Lucena con lo que fueron las declaraciones que se recogían ayer en medios durante la juramentación de Nicolás Maduro. La primera pregunta sería, ¿ustedes se han comunicado ya con los técnicos del Consejo Nacional Electoral o directamente con la presidenta para saber cómo será esta verificación en vista de que, y cito más o menos las palabras de la presidenta, inicialmente hablaba de ampliar la auditoría de verificación ciudadana en la fase 2, que tiene que ver con la auditoría posterior,
iniciada el pasado jueves y decía que era sobre el 46% no auditado, que no debía ser considerado un escrutinio alguno, que se haría una muestra de cada 10 días, se tomaría muestra cada 10 días para presentar un informe hasta llegar a los 30 días con un promedio de 400 cajas. Sin embargo, ella ayer, según lo que recogían los medios, pues aseguraba que solo serán muestras aleatorias de ese 46%, sin hablar de llegar a las 12.000 cajas. También aseguraba que no se deben crear falsas expectativas, que sus declaraciones del jueves habían sido interesadamente distorsionadas y manipuladas, y reiteraba nuevamente que esto no era un reconteo, a pesar de que pareciera que sí lo es. Entonces la pregunta es si ustedes han podido conversar con el Consejo Nacional Electoral para saber finalmente cómo va a ser, si los cuadernos de votación van a poder ser chequeados, tal cual como se establece en la auditoría posterior. También quería consultarle, porque manejamos información de que en la auditoría posterior del día jueves hubo algunas incidencias que los técnicos del Comando Simón Bolívar habrían colocado en las actas. Si esto es así, porque ayer la presidenta decía que no se había generado ninguna incidencia en este sentido, entonces queríamos que nos corroborara esa información. Y también, y por último, también con respecto a que cómo garantizar que, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los técnicos, en vista de que será por el promedio de capacidad técnica que se tenga diaria, por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues pueda retardar o retrasar el proceso para que no se llegue ni siquiera a las 400 mesas diarias. Mira, nosotros lo que tenemos es la declaración formal en cadena de la rectora Lucena. Previo a esa declaración hubo obviamente muchas comunicaciones, como es natural y normal en un proceso de votación. Y allí la rectora Lucena dijo varias cosas. Dijo 400 cajas por día, en promedio. 400 cajas por día, estamos hablando que si son 30 días, son 12.000 cajas. Eso está en su declaración formal. Tomamos esa declaración como un evento formal, porque fue en cadena nacional y que todos los venezolanos vimos. Entonces lo dijo la rectora Lucena, 400 cajas por día. Si son 30 días, son 12.000 cajas. También dijo que era verificación ciudadana, auditoría de verificación ciudadana. Estamos claros. Para nosotros, lo que es la auditoría de verificación ciudadana es lo que yo acabo de leer, ¿no? Y lo leí justamente, para que no se preste a malinterpretaciones. Para nosotros, la verificación ciudadana es lo que estamos leyendo acá. Bueno, ya a partir del lunes vendrá lo que es el protocolo de la auditoría, que es cómo se realiza la auditoría, o sea, desde el punto de vista del sitio físico, los horarios, qué cosa finalmente va a ser, qué no va a ser, etcétera. Eso será el día lunes. Para nosotros, la verificación ciudadana está muy clara. No es para nosotros lo que interpretamos de la ley, o lo que está escrito en la ley, mejor dicho. Así que no podemos dejarnos ya por ni rumores, ni comentarios, nos dejamos ya por las decisiones formales en pleno que tomó el CNE, que todos vimos el día jueves. 400 cajas por día, eso es lo que nosotros también estimamos, y que va a ser la verificación ciudadana. Para nosotros verificación ciudadana es lo que acabo de leer. Así que en función de eso es que nos estamos organizando y preparando tal cual es nuestro deber con nuestro pueblo, y tal cual 70% de los venezolanos quieren que se haga aquí en Venezuela. Sí, no, hubo incidencias. Ahí, para explicar a los venezolanos, el jueves pasado se escogieron, previo a la elección, se habían escogido, el día de la elección, mejor dicho, me dice Liliana, se habían escogido 200 máquinas al azar en todo el país. Eso se hace después de la elección, eso fue anteayer, una auditoría de todo lo que fue esas 200 máquinas. Ahí estuvieron nuestros técnicos, estuvo Vicente, estuvo todo el equipo, y de las cosas que surgieron allí sí fueron reflejadas en acta. En su momento, por supuesto, ya llegará el momento de decirla, pero ahorita se lo ratifiqué, se lo pregunté a Vicente, y sí fueron escritas en acta lo que son nuestras observaciones con respecto a esa auditoría de verificación posterior que se hizo en estas 200 máquinas. Ya, pero por aquí. A ver, tengo dos preguntas. Inicialmente, quisiera saber, y en el mismo la cronología histórica del escenario que la presidenta del Electoral, Tibisay Lucena, asomó ayer que esta auditoría no necesariamente
cambiaría el resultado total del proceso electoral. ¿Cuál es la opinión que merece usted esto inicialmente? Y segundo, también entiendo que de acuerdo a lo que ustedes solicitaron al CNE quedó por fuera el tema de la auditoría a la huella y al tema del voto asistido. ¿Ustedes van a insistir en este asunto? ¿Cómo se va a manejar este particular, tomando en cuenta que solamente el dictamen está en torno al tema de la auditoría de las cajas? Sí, mira, lo de la huella comenzó por tu segunda pregunta, que es lo que llaman la incidencia de identificación de electores. Eso ya fue aprobado previo a lo que fue el anuncio del jueves. Eso fue aprobado al punto tal que el 9 de abril, varias veces sucedió, el 9 de abril a las 12:51 del mediodía, la rectora Lucena, no sé si fue en cadena, Vicente, o en rueda de prensa, lo ratificó previo a la elección. Es decir, que ya eso es un derecho para nosotros, lo de la incidencia de identificación de electores. Eso, por supuesto, va a ser de mucha utilidad porque es la huella dactilar de todo el proceso, de cada uno de los electores, ¿no? En todo caso, ya será la parte técnica en su momento que explique, pero ya hay un compromiso, el CNE, no tenemos por qué pensar que no va a ser así. Para el 7 de octubre no se dio, pero para esta oportunidad nosotros estamos diciéndolo porque sí pensamos y es necesario, por todo lo que está pasando, que se dé. Así que esperemos que ese compromiso sea ratificado. Con respecto a lo otro, te repito, vamos a auditar. Aquí la posición nuestra es, queremos saber la verdad. Para saber la verdad, tenemos que auditar. Ya fue aprobado la auditoría en el Consejo Nacional Electoral anteanoche. Bueno, esperemos que pase la auditoría. Nosotros no estamos apurados. Esperemos que pase la auditoría. Y en función de los resultados de esa auditoría, entonces, bueno, veremos si hubo o si no hubo irregularidades adicionales a las que ya se han conseguido, que ya han sido públicas en el proceso de votación. Y eso lo que le va a dar de mayor tranquilidad al pueblo, a todos los venezolanos, al mismo Consejo Nacional Electoral, a todos. Yo creo que aquí es ganar, ganar. Al hacer las auditorías y lo que salga allí, como yo dije cuando fui para el CNE, salga sapo, salga rana, lo que salga de ahí, el país lo va a saber y por supuesto nosotros también lo vamos a decir. Y eso es lo mejor. ¿Qué es lo que pide el 70% de la gente? Oye, que nos digan qué fue lo que pasó definitivamente. Y para saberlo hay que abrir esas cajas. Bueno, ya estamos lloviendo sobre mojado porque esto fue una decisión tomada por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué tal? Eduardo Castillo, de la agencia APE. Yo tengo un par de preguntas. La primera, nos han comentado estos últimos días las irregularidades que ustedes han detectado, pero específicamente, ¿cuáles de esas irregularidades se pueden ver después de que se haga una auditoría? Digamos, el voto asistido no va a estar. Muchas de esas se pueden ver. Ah, bueno, tenés otro. Sí, un par de cosas más. Ha habido versiones de que algunas cajas electorales no están. Se robaron, desaparecieron, no sé, ¿ustedes creen que es así? ¿Han tenido evidencias sobre eso? Y la última, esta es la parte técnica a que ustedes están enfocados. ¿Qué va a pasar con la parte política? ¿Se convocarán movilizaciones? ¿Pedirán a la gente que se calme hasta que termine la auditoría y después tomarán otra estrategia? ¿Qué pasa de ahí? Bueno, comenzó por la última. Ya la primera se me olvidó, pero comenzó por la última. Lo hemos dicho, lo repetimos. Comienza una nueva etapa en la lucha, pero es la misma lucha. Es la misma lucha. Es la lucha por cambiar nuestro país y por tener un país de progreso y de futuro. Y también es la lucha por decirle a los venezolanos exactamente qué pasó el 14 de abril en la votación. Esa lucha ahorita va a la auditoría. Y aquí nosotros queremos ser muy responsables con nuestro pueblo. Esto va a ser un proceso seguramente largo, ¿no? Donde de repente pasa a otro escenario, lo que es el tema de la auditoría, el tema legal, etcétera. Y nuestro pueblo tiene que estar en alerta y, por supuesto, muy pendiente. Cada cierto tiempo, de manera cotidiana, Capriles dirá su mensaje al país, etcétera. Pero lo que sí es importante es que todos estemos claros. Y parte fundamental de lo que ha sido esta campaña electoral es que le hemos hablado claro a la gente.
Le hemos dicho la verdad, siempre. Siempre la verdad por delante. Ahorita se lo estamos diciendo. Pasamos a una nueva etapa. Esa nueva etapa implica auditorías, implica una cantidad de elementos legales. Pero es otra etapa o una nueva etapa en la misma lucha. No es otra lucha distinta, es la misma lucha. La lucha por saber exactamente qué fue lo que pasó el 14 de abril, los resultados, y también la lucha de fondo es la construcción de un país distinto, de un país de futuro, de un país de progreso. Eso es la lucha nuestra. Y que esta lucha en esta etapa pasa a este escenario, por llamarlo de alguna manera. Eso significa que nos vamos a desmovilizar en lo absoluto. En lo absoluto. No nos vamos a desmovilizar próximamente, por supuesto, de manera pacífica, porque nosotros hemos logrado construir esos 7.5 millones de votos por allí que sacamos. Fue en base a construir, a tener una nueva mayoría, a dar propuestas a nuestro pueblo, a enamorar a nuestro pueblo, por supuesto, a darle la ilusión de un futuro distinto. Y eso es lo que vamos a continuar. Aquí todos estamos claros de que el tema de sacar a los enchufados iba a ser un proceso, ¿no? Bueno, estamos en ese proceso y lo estamos llevando con mucha responsabilidad y por supuesto con mucha seriedad y con la verdad siempre por delante, como lo ha dicho Capriles. Con respecto a la anterior era... Mira, no queremos adelantarnos, Comienza la auditoría la semana que viene, no sabemos qué día. Y en esa auditoría, bueno, vamos a participar. Ya tenemos nuestro coordinador de la auditoría, que es Ramón José Medina, con todo el equipo que está aquí en la mesa, y muchos más que van a ayudarnos. Vamos a primero sábado que domingo, arranquemos la auditoría. Ya nosotros de lo que pasó, tenemos nuestros informes, ya han sido públicos, además, Capriles los ha hecho públicos, yo también los he hecho públicos, todos los hemos hecho públicos. Bueno, eso es ya tenemos una radiografía de lo que pasó. Y que por supuesto, en nuestra manera de ver, en eso que tenemos, ya hay cosas para solicitar que se abra el resto de las cajas, que es lo que se logró. Esperemos que pase esa etapa para luego darle información al país. Pero ya no sé si dos preguntas más. No, perdón, tú estabas primero, sí, ¿verdad? Y después tú. Sí, yo quería saber qué tratamiento se le va a dar a las denuncias de coacción mediante el voto asistido a los electores, puesto que no necesariamente se va a observar en las cajas, en las papeletas que se van a revisar. Todo eso va a estar, todo eso está previsto en lo que es nuestra información y nuestro reporte de lo que es esta elección. Repito, no queremos adelantarnos a lo que falta, que es la auditoría del 46%, porque a partir de que finalicemos esa auditoría es que tendremos toda la película completa. Ahora, todas las irregularidades que todos sabemos que pasaron ese día están ya detalladas en una radiografía por parte nuestra. Mucha gente se sorprendió como apenas a 48 horas las elecciones. Enrique Capriles mostró el número de mesas que fueron dañadas, dónde estuvieron ubicadas, en cuáles centros de votación Maduro sacó, en 1.200 centros de votación Maduro sacó hasta 1000% más votos que Chávez. O sea, toda esa radiografía la tenemos clara. Aparte de eso, dónde fueron sacados a la fuerza nuestros testigos, aquellas actas que no coincidieron, etcétera. Todo eso fue mostrado. Pero bueno, todavía falta el 46%, que lo que va a traer es mayor transparencia. O sea, lo que queremos todos. Lo que esta mañana leía una información del secretario general de la OEA, dando tranquilidad. Ya se aprobó la apertura de las cajas. Bueno, eso va a dar tranquilidad. Va a dar tranquilidad en la medida que se dé la auditoría en términos correctos y eso estamos convencidos que así debe ser. Gracias. Bueno, primero quisiera saber si van a insistir en que este proceso cuente con la presencia de observadores internacionales, por una parte. La otra cosa es que creo que sigue habiendo bastante confusión acerca de cuáles son las cajas, ¿no? Porque por una parte se ha tomado casi como por descontado que el 54% ya fue auditado, y yo creo que no es cierto. O sea, no sé, a lo mejor me corrige, pero es cierto que ustedes cuentan con los detalles de las auditorías de ese 54%. Por otra parte,
¿cómo va a ser el proceso de selección de las cajas? Es decir, estas 12.000, ¿quién las selecciona? ¿Esto va a ser por azar? ¿Ya se sabe el procedimiento o todavía eso está por decidirse? Comienzo por la segunda. Asumimos que el lunes debe discutirse lo que es el protocolo de la auditoría, que es la forma como se va a realizar la auditoría. Asumimos que allí, o mejor, seguramente allí asumimos que es el lunes o martes, cuando sea la semana que viene, allí va a estar lo que es el protocolo de la auditoría, que es cómo se va a realizar la auditoría. Bueno, esperemos que y es una reunión entre técnicos, ¿no? Los nuestros, los otros, etcétera, para definir cómo se va a realizar ese protocolo. Y con respecto a el otro 54%, nosotros evidentemente, y yo creo que mucha gente también se sorprendió con eso, porque pensaron que no íbamos a tener las actas. Bueno, yo estoy seguro que el PSUV no recogió ni siquiera el 10% de las actas, pues. Nunca lo habían tenido la necesidad de recogerlo, seguramente, ¿no? Bueno, nosotros sí las tenemos, las actas. Tenemos las actas, menos en aquellos sitios donde sacaron nuestros testigos a punta a la fuerza, pues, como se dice. De resto las tenemos. Y tenemos las actas de auditoría, también, que es lo que se llama el 54%. Y eso también forma parte de toda la información que daremos una vez finalizado todo este proceso de auditoría del 46% restante de las cajas. Que ratificamos, eso debe comenzar su protocolo el lunes de la semana que viene o martes a más tardar, porque eso fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral, que nosotros respetamos y avalamos, que se abran todas las cajas. Y no solo nosotros, y cierro con eso, el 70% de los venezolanos está de acuerdo con que se abran todas las cajas. Por supuesto, estarán de acuerdo con la decisión del CNE ahorita, al igual que nosotros estamos. Lo que queremos es que se sepa la verdad. En la medida que se sepa la verdad, en esa misma medida el país va a estar o va a salir de esa crisis política en que está metida, y los venezolanos van a estar más tranquilos y más seguros de la realidad de lo que pasó ese día. Mientras tanto, lamento decirle al señor Maduro que pareciera que el camino que escogió es incorrecto. Solamente, o mejor dicho, 62% de las personas piensan que usted va por mal camino, muy mal camino o regular hacia mal camino. Es decir, que para ayer haber sido, o ayer hecho el juramento, como se dice, y tener a casi 2/3 del país que no te apoyan, algo malo está pasando. Por eso nosotros vamos a seguir nuestro camino legal, nuestro camino de defensa del voto, y ese camino pasa por las auditorías que deben arrancarse la semana que viene. Eso continúa. Aquí la observación internacional no ha parado. De repente no estarán aquí físicamente algunos de ellos, pero sí vamos a tener los contactos y la información con el resto del mundo en el plano de la observación internacional. Esto es un proceso que sale de las líneas de Venezuela, porque todo el mundo está pendiente de lo que pasa aquí en Venezuela, sobre todo con esta auditoría que está por comenzar. Dos preguntitas más por allá. Sí, sí. Es muy breve. Una de las primeras cosas que comentó Enrique Capriles en el discurso inmediatamente después de conocer los resultados era, y me permito parafrasear libremente, que básicamente lo que el comando tenía hasta el momento, a partir sobre todo de los reportes de testigos, etcétera, parecía diferir de los resultados oficiales del CNE. Esa fue quizás una de las motivaciones originarias que llevó a solicitar primero la auditoría del 100% de las cajas. El comentario que hacen ahora, o la línea que se ha mantenido posteriormente, es que lo que se busca es lograr una mayor transparencia en el resultado. Mi pregunta es, ¿mantiene el comando Simón Bolívar esta posición de que lo que planteó el CNE y lo que ya tiene público el CNE es diferente a las informaciones de las que ustedes tenían conocimiento? Y lo otro, muy brevemente, tiene que ver también con el tema de la movilización. ¿Cómo hacer para garantizar que la gente, ante un proceso tan largo de un mes, quizás en el que además se van a interponer, entre otras cosas, asuetos, etcétera, cómo hacer para que la gente no se apague, para que la gente no se movilice, continúe caceroleando si es el plan, continúe marchando si ustedes lo van a convocar? Es decir, ¿cuál va a ser su línea en ese ámbito, ¿no? Muchas gracias. La segunda no la entendí. ¿Cómo hacer para que la gente pueda continuar la movilización? Sabemos que vienen asuetos, se trata de un proceso largo que va a durar un mes,
quizás el venezolano no está tan acostumbrado a luchas maratónicas tan largas y que ameriten tanto cansancio. ¿Cómo hacer para mantener, digamos, ese ánimo encendido? Ok, lo primero, si nosotros estamos diciendo que hay que buscar o logramos que se abrieran el 46% de las cajas, es que obviamente no estamos de acuerdo con los resultados. O sea, obviamente, y lo hemos dicho, ¿no? Si estuviéramos de acuerdo, no estuviéramos luchando porque se abra ese 46% de las cajas, que ya se logró. Ya fue anunciado por la rectora Lucena en pleno hace 2 noches atrás, ¿no? Y es nuestro derecho. Eso no estamos diciendo nada del otro mundo, es nuestro derecho. Si pensamos que hubo irregularidades que afectaron los resultados del proceso, etcétera, es nuestro derecho pedir que se abran todas las cajas, ¿no? Que ya pasó, eso es película pasada. El tema es cómo avanzamos hacia la nueva película. Y ese nuevo escenario es el tema de las auditorías, las cuales ya estamos preparados para asumir. Y con respecto a lo segundo, le hemos sido muy claros a nuestro pueblo. Aquí hay un líder en este proceso. Ese líder es Enrique Capriles. Enrique Capriles ha dado unos lineamientos. Esos lineamientos hay que respetarlos con disciplina. Porque parte de lo que viene es la disciplina, es tener disciplina en lo que la toma de decisiones que se lleven a cabo por parte de Capriles y todo lo que es el comando. Y en ese escenario, nosotros estamos pasando lo que es el tema de la auditoría. Eso no significa que se desmovilicemos o que haya una desmovilización. Eso no significa que venga en nuestra gente una etapa de vacío, en lo absoluto. Aquí hay un liderazgo claro. Ese liderazgo está asumiendo sus funciones, está asumiendo su rol, y ese rol lo vamos a mantener todo este camino de lucha por el respeto al voto y por el respeto a una Venezuela distinta, a una Venezuela donde la radicalización sea por tener mejores salarios, la radicalización se hace por tener mejor seguridad, por tener menos desabastecimiento, que eso es lo que quiere el pueblo, que le hablen de sus problemas y las soluciones a sus problemas. No que se queden eternamente en acusaciones absurdas y nada de sustento para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Así que de ese camino nadie nos va a desviar, y eso lo hemos sido muy claro. Disciplina, firmeza, pero firmeza en esta etapa, pero con prudencia. Y esa firmeza, ese lineamiento y esa prudencia lo está diciendo y lo va a seguir diciendo el líder de este proceso, que es Enrique Capriles. No sé si hay otra pregunta. Sí, aquí. Sí, la primera es, tengo entendido que para la impugnación de las elecciones son 2 semanas desde la juramentación o la toma de posesión del cargo. Sin embargo, el proceso dura mucho más, el proceso de verificación. ¿Cómo van a manejar esto? Y la segunda es casi una interpretación política que me hagan, porque si alguien aterrizara de nuevo en el proceso, vería que el otro día pedían el voto por voto y que hoy de alguna forma se conforman con la auditoría de las actas. No. Quería que me explicara, suena a acuerdo de mínimos para desbloquear una situación. Quisiera que me interpretara. Aquí no hay, repetimos eso, aquí no hay ningún acuerdo, aquí lo que hay es una decisión que nosotros la aprobamos, que es la decisión de la auditoría, que esa decisión se tomó producto a todo lo que se ha generado, una crisis política que se generó en el país en cuanto a los resultados. O sea, los resultados para una gran parte del país son resultados que hay que revisarlos. Ahí nos incluimos. ¿Por qué hay que revisarlos? Por muchas razones. Y esa revisión de esos resultados pasa por lo que se aprobó, que es la auditoría. ¿Qué es la auditoría? Es revisar el voto de los venezolanos, simplemente, ¿no? Pero que es muy contundente. En esa auditoría surgirá, estamos seguros, en ese 46% surgirá la realidad de la radiografía de lo que pasó el proceso de votación del pasado 14 de abril. Nosotros, parte de lo que es la lucha es defender el voto de los venezolanos, y defender el voto de los venezolanos pasa por la revisión exhaustiva de lo que pasó, y eso pasa por la auditoría que fue aprobada recientemente y que por supuesto nosotros estaremos allí para defender la voluntad de nuestro pueblo. Aquí la lucha por la defensa o del voto a voto, como tú dices, es la misma lucha que nos lleva a nosotros a seguir avanzando, y ese avance pasa por defender en la auditoría y revisar, más que defender, revisar en la auditoría lo que pasó en cada una de estas 12.000 mesas.
Nosotros vamos a cumplir con todos los tiempos establecidos en la ley, con todos los tiempos legales, no se preocupen por eso. Estamos claritos de los tiempos legales y esos tiempos los vamos a, por supuesto, a cumplir tal cual es nuestro derecho y es nuestro deber. Así que todo lo que se refiere a los plazos legales, eso está clarito y nosotros en esos plazos legales también vamos a responder. Hay distintas fechas, distintos montos, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, y con esto ya cerramos, ¿no? Dijimos al principio de la rueda de prensa de por qué nosotros tomamos esta decisión. Porque queremos defender la verdad de lo que pasó el pasado 14 de abril. Y no solamente nosotros, el 70%, como mostramos en estas encuestas, están de acuerdo en que la lucha es justa y que es justo que se abran todas las cajas. Ratificamos la decisión del Consejo Nacional Electoral de hace 2 noches atrás y por eso es que ya nombramos nuestro equipo de auditores que va a estar coordinándolo Ramón José Medina, que se encuentra aquí con nosotros. Estamos clarito lo que se dijo esa noche. Esa noche se dijo 2 cosas: 400 cajas por día y aparte verificación ciudadana. Esa verificación ciudadana está clarita en la ley que consiste y nosotros también lo sabemos. Y esa verificación ciudadana es la que vamos a hacer cumplir en este proceso de auditoría. Con respecto al resto, que no está en la verificación ciudadana, también tenemos todos nuestros informes que presentaremos en los tiempos y los plazos legales vigentes establecidos. Con respecto a la persecución, nosotros no solamente la rechazamos, sino que apoyamos a todas aquellas personas perseguidas y es por eso que le dimos un mail, un correo electrónico, próximamente un teléfono donde usted pueda comunicarse con nosotros porque no lo vamos a dejar solo, lo vamos a apoyar en esa lucha indiscriminada que quieren hacer contra aquellas personas que presuntamente, porque ni siquiera lo saben, porque el voto es secreto, presuntamente votaron por Enrique Capriles. Aquellas personas que se sienten perseguidas, nosotros vamos a dar la cara por ustedes y apoyarlos. Esta lucha continúa. Esta lucha pasa a una nueva etapa, pero continúa con más fuerza, por supuesto, con más pasión, con más sentido patrio hacia nuestro país. Estamos claros de lo que viene, dónde estamos parados y a dónde vamos. Y eso, con el transcurso de los días, iremos dando informaciones con respecto a este proceso y con respecto a todas las otras acciones que tomaremos a partir de ahora, que es nuestro derecho además, para seguir luchando por ese país distinto y ese país que todos los venezolanos merecemos, unos y otros. Este país el domingo habló, está picado en 2. El reto es unirlo. Y en eso Enrique Capriles tiene toda la vocación, la voluntad y, por supuesto, la prioridad. Unir a Venezuela es lo más importante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias.